Bienvenidos a este episodio número 9 del programa Pensamiento Divergente. A todas y todos los que nos siguen, pues darles la bienvenida. Hoy tenemos el grato placer de tenerlo en este programa, el 9º episodio del programa Pensamiento Divergente, a Andrés Gómez Vela, un periodista, escritor, analista político, conferencista y docente universitario de Bolivia, cuya trayectoria de más de 3 décadas ha estado marcada por un compromiso, sobre todo con la libertad de expresión, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Él es autor de 5 libros dedicados al análisis político y social, siendo su más reciente obra Democracia, cómo funciona y por qué conduce a la felicidad. Un libro que invita a comprender por qué la democracia no solo depende de las instituciones, sino también de cada ciudadano, crítico, comprometido con el bien común. Es un honor recibir en Pensamiento Divergente, como lo decíamos, a Andrés Gómez Vela, para conversar sobre un tema que interpela a todos los bolivianos. ¿Puede la educación salvar la democracia en Bolivia? Pues bien, bienvenido Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Roxana, qué gusto. Para mí es un honor. Muchísimas gracias Andrés. Pues bien, vamos a empezar con este primer bloque, que precisamente es hablar de la Bolivia de hoy. ¿Y por qué hablar de democracia? En este tiempo creo que es muy importante y tenemos que hacer una autocrítica, empezar siempre por nosotros, para ver de qué manera con este tipo de espacios podemos contribuir con un granito de arena pues, a mejorar la calidad, calidez y la democracia en nuestro país. Es así que, estimado Andrés, preguntarte, con toda la experiencia que tienes después de estos 30 años observando pero básicamente la realidad boliviana, ¿no? Como periodista, como escritor, ¿cómo describirías el momento que vive hoy Bolivia con relación a la democracia? ¿Cómo estamos con la democracia en Bolivia? Roxana, en este momento la democracia está, voy a hacer una analogía con una persona que está intentando recuperarse después de una larga enfermedad, ¿no? Una enfermedad que prácticamente le mandó a terapia intensiva y en este momento está comenzando a salir de esa terapia intensiva, porque durante el tiempo que estuvo en terapia intensiva prácticamente los elementos, las instituciones, los principios que hacen que la democracia respire habían sido anulados. Esos principios, por ejemplo, ¿no? Como los elementos esenciales como la distribución de poder, como el funcionamiento de las instituciones, la transparencia, la organización de la sociedad para equilibrar el poder del Estado, ya la capacidad del ser humano como para poder definir su vida, ha estado prácticamente en riesgo y en algunos momentos han sido anulados. Por ejemplo, la posibilidad de que una sociedad se organice a través de fundaciones, a través de ONGs, a través de federaciones, ha sido muy golpeada y en algunos casos prácticamente aniquilada, porque el poder de, de turno terminó controlando, ¿no? Organizaciones de indígenas, terminó anulando organizaciones no gubernamentales, lo que prácticamente se puede entender como una forma de destruir los laboratorios de pensamiento, ¿no? Y las formas de organización de la sociedad. A eso se suma, por supuesto, la debilidad de las instituciones que también han sido ejecutadas por esa concentración de poder. Yo creo que ahora estamos empezando a salir poco a poco, pero faltan nutrientes, es decir, falta alimentar otra vez ese cuerpo político. Excelente, tienes mucha razón en lo que acabas de señalar, ¿no? Realmente hemos sido, muchas personas, de alguna manera, han asumido una posición muy obsecuente, ¿no? Dentro de todo ese periodo donde se constituyeron básicamente en simples tomadores de órdenes, ¿no? Y un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, dejó de existir
y quienes, las pocas personas, instituciones o instancias que de alguna manera daban a conocer su punto de vista, que entre comillas también se los llamaba librepensantes, pues simplemente tenían una muerte civil, ¿no? O sea, no eran sujetos de poder trabajar en el Estado o incluso a través de instituciones privadas estar vinculados con el Estado porque ya estaban de alguna manera en la lista negra, podríamos decir, ¿no? Porque eran incómodos para el poder de turno. Sí, plenamente de acuerdo. Y es por eso, estimado Andrés, ¿qué crees que dentro de todo ese periodo y lo que todavía, bueno, y ahora que estamos iniciando este nuevo periodo, hemos dejado de enseñar o aprender como sociedad para llegar, sobre todo a ese nivel, ¿no? Que todavía existe, y lo hemos visto, 55 días de bloqueos, de ese conflicto político-social que hemos tenido tan fuerte que realmente ha golpeado mucho y uno de los departamentos más golpeados, así precisamente La Paz, ¿no? ¿Qué crees que es, por qué crees que hemos llegado a este nivel de polarización en el que estamos viviendo? Hay algunos, a ver, lo que hemos dejado de hacer es, por ejemplo, que ninguna sociedad tiene el derecho de imponer a un ciudadano su forma de ver el mundo. Así haya una sociedad donde el 99% tenga una forma, una cosmovisión o una religión o un pensamiento político, no tiene el derecho de imponer a un ciudadano o a 10 que no quieren adoptar esa mirada. Eso es fundamental para la definición de autonomía individual. Segundo, pero tampoco esa persona tiene el derecho de imponer al resto de la sociedad su forma de ver, ¿no? Ni la comunidad ni el ciudadano. Y al obviar estos elementos constitutivos de una sociedad abierta, hemos permitido que haya, por ejemplo, un Estado que quiera imponer el pensamiento a la mayoría de la sociedad, o en este caso, un partido político o un caudillo que usó las instituciones y la fuerza coercitiva del Estado para imponer una forma de ver, cosa que no debiera ser. También creo que nos falta comprender que la libertad de una persona se desarrolla en la medida que pueda ser útil su libertad para contribuir al desarrollo de la sociedad, no para limitar, ¿no? Es decir, una libertad complementaria con el resto de la gente. ¿Ya? Por eso el resto de la gente tiene que respetar la libertad de esa persona. Eh, yo creo que hemos entendido que la libertad puede de un individuo ser subsumida por una comunidad. No debiera ser así, porque creo que en ese momento es cuando el individuo se anula, ¿no? Y empieza a tomar cuerpo más que la comunidad, en realidad un grupo de dirigentes que actúan en nombre de la comunidad. Y eso es lo que ha pasado en los 53 días de bloqueo. Un grupo de dirigentes se ha rogado, ¿no? La palabra, el pensamiento de una comunidad, y esa comunidad prácticamente ha sufrido el látigo de la imposición de una forma de ver y ha sido obligada a acatar medidas que no estaban de acuerdo. Creo que tenemos que trabajar en eso. Las personas tienen que sentirse útiles en la medida que puedan contribuir en promover la libertad, el pensamiento crítico, las condiciones, la igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando hay una persona que contribuye en eso, pues genial. Si empieza a impedir, pues debería ser limitada esa persona en sus acciones. Así es, y aquí viene también una reflexión y ahí consultarte, Andrés. La democracia para muchos es básicamente se traduce en las elecciones, ¿no? En que yo voy, voto y bueno, ya es el acto democrático que, o sea, que mi voto ayude a ganar o bueno, tenga, no sea el partido que eventualmente por el que yo voté que va a asumir el poder, pero bueno, yo ya ejercí ese derecho y bueno, ya he hecho un acto
se asocia, ¿no?, a la democracia, únicamente este hecho. Pero, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente que no es así? Que la democracia se va construyendo todos los días con todos los actos que vayamos haciendo. Sea por acción o omisión, pues también tenemos responsabilidad. Y creo que muchos en ese periodo de cerca de 20 años, y estos 55 incluso, que hemos tenido con este nuevo gobierno, realmente hemos mantenido una posición de que me importismo muy, muy realmente que nos tiene que invitar a la reflexión. Es decir, realmente qué es lo que queremos eh, como país, como sociedad, como ciudadanos, porque de verdad es impresionante cómo o sea, nosotros estamos, en términos simples, yo podría decir, cavando nuestra tumba. O sea, estamos llevando a Bolivia al fondo, si no es que ya estamos en el fondo. Entonces, ¿qué crees que le tenemos que decir a esa gente? Y sobre todo, ¿qué le tenemos que decir? Porque está bien, ahí tenemos un poder ejecutivo, pero también tenemos un órgano, ¿no? Un órgano ejecutivo y un órgano legislativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el órgano legislativo? O sea, realmente yo no entiendo, siento que no hay representatividad, que si eventualmente o sea, se han formado ahí las planchas para senadores, diputados, pero no siento que haya ese compromiso con lo que Bolivia y el país necesita de estas autoridades al nivel y a la responsabilidad que tienen, creo. Y discúlpame, pero creo que a muchos el cargo les ha quedado muy grande. No sé, ¿cuál es tu punto de vista? Roxana, pienso que la educación política es esencial para formar ciudadanos con pensamiento democrático. Voy a argumentar. Una persona, cuando empieza a adquirir valores en torno a la convivencia con los otros ciudadanos, aprende el valor que tiene un sistema político, en este caso la democracia, ¿ya? Ah, entonces deja de comprender solamente la democracia en su concepción etimológica, es decir, de qué es el gobierno del pueblo, ¿no? Eso es lo más común que se escuche. En realidad, más que un gobierno del pueblo, la democracia es una forma de convivir entre ciudadanos, en que tú cedes parte de tu libertad en algunos momentos y en otros no, para confirmar una soberanía. Y al ceder tu libertad y al dar tu consentimiento a la constitución de un gobierno, les estás encargando determinados objetivos a ese gobierno. Pero para que ese gobierno cumpla esos objetivos, tú tienes el derecho a vigilar a ese poder. Para eso está la libertad de expresión, ¿no? Para eso está el derecho a la información, lo que significa que el mismo Estado debe promover esos derechos. Entonces, cuando empezamos a comprender la democracia como una forma de convivencia y de un gobierno por la deliberación, empezamos a apreciar algunos elementos constitutivos innegociables, como por ejemplo el hecho de participar en las decisiones políticas y en las decisiones públicas. Pero no solamente en las instancias de las organizaciones civiles o de las organizaciones políticas de un cuerpo político, sino que debemos aprender a participar a través, aprendiendo, ¿no?, con la educación política, por ejemplo, en el colegio, ya en el hogar, ya, a aprender a participar en decisiones que competen a la familia, que se pueda cultivar el pluralismo en la familia, no la libertad de pensamiento en la familia. Por ejemplo, yo no bauticé, pese a que mi pareja me decía hay que bautizar a los hijos ya apenas tengan un año, pues decidí no. Yo dije, no, pues al menos que cumplan unos 10 y que puedan decidir ellos si quieren ser parte de una religión o no, por ahí no quieren, ¿no? Entonces, yo creo que hay que fomentar ese tipo de elementos para que las personas desde el núcleo del hogar puedan comenzar a aprender a decidir, a aprender a saber que tienen derecho a la pluralidad de pensamiento, aunque son parte de un hogar, ¿no? Y eso se produce en la medida que nosotros podamos transmitir y sembrar esos valores
¿no? Como por ejemplo el hecho de el pluralismo, de respetar de que en la sociedad hay gente que tiene pensamientos diversos, ¿no? Y que además esa pluralidad no es un impedimento, más bien es una riqueza, porque el pluralismo ayuda a que haya un choque de opiniones y ese choque de opiniones genera mejores opiniones. Y las mejores opiniones obviamente tienen como base las mejores ideas. Creo que la educación política es esencial para que podamos también participar, compartir con los estudiantes, con los hijos, que por ejemplo una sociedad donde hay un gobierno autoritario, un gobierno totalitario o un gobierno dictatorial, ¿no? Tiene menos posibilidades de avanzar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando el poder es capturado por un grupo de personas, ya sea en un sindicato, en una federación, en una asociación e incluso en organizaciones civiles, esas organizaciones se empobrecen. ¿Por qué? Porque un solo pensamiento no ayuda a evolucionar a la sociedad. Y yo creo que eso tienen que aprender, ¿no? De que la evolución de la humanidad se ha ido avanzando en la medida que nosotros hemos ido cultivando otras formas de pensamiento. ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante. Cambian la realidad, cambian las preguntas, por tanto tienen que cambiar las respuestas. Así es, y lo que decías no es muy evidente. Realmente el hecho de haber sido un gobierno totalitario donde de alguna manera ha sobrepuesto el órgano ejecutivo, se ha sobrepuesto al legislativo y a los otros órganos del Estado, pues ha violentado, ¿no? Esa independencia, ¿no? Y esa coordinación que tenía que haber entre órganos. Y bueno, ahora vemos los resultados, ¿no? Y reitero, ahora siento también que en el caso del órgano legislativo que podría ayudar a que podamos recomponer nuestra democracia, ¿no? A partir del cumplimiento de las diferentes disposiciones, ¿no? Empezando por la Constitución Política del Estado, creo que eh, están de alguna manera no están cumpliendo cabalidad con sus roles, ¿no? Con sus funciones. No sé si por desconocimiento, por falta de articulación entre las diferentes bancadas, no sé, pero ahí también siento que hay un vacío, ¿no? Y tendrían ellos que hacer una autorreflexión, decir qué es lo que nos está pasando, porque realmente la ciudadanía quiere respuestas y para y lo que decíamos, ¿no? Ya concluyendo este primer bloque, ¿no? La democracia se puede fortalecer o se puede deteriorar en función a qué? A decisiones cotidianas de cada uno de los ciudadanos. Y en los diferentes órganos del Estado tenemos ciudadanos que nos representan, y esos son los llamados porque tienen la autoridad que con el voto les hemos dado. Entonces es importante que empiecen ellos a mostrar, ¿no? Resultados. Pues bien, vamos a pasar al siguiente bloque, estimado Andrés, y es sobre algo que tú ya has tocado sobre el tema de la educación política, y ahí es de hablar realmente de qué manera con la educación puede ayudarnos a salvar la democracia, ¿no? De qué manera sector, o el sector educativo, con todas sus instituciones, con los profesionales, las personas que están, ¿no? Involucradas en este rol tan importante, pues pueden contribuir. Y es ahí que te consulto. ¿Puedes realmente, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué tipo en este caso, podríamos decir, educación, ¿no? Educación se necesita o necesita nuestro país para mejorar y fortalecer la conciencia ciudadana? Yo doy clases de periodismo de opinión ¿Ya? en la UNSA hace muchos años y en otras instituciones también. Hasta este momento, en todo este tiempo, con los estudiantes y todos los estudiantes que han estado conmigo saben que nunca les he dicho cómo deben pensar. Sí les enseñaba a escribir, pero más que todo
yo lo que con ellos compartía con ellos es cómo fundamentar su pensamiento, cómo argumentar un pensamiento, cómo reconocer falacias y cómo reconocer los sesgos cognitivos. Es decir, una persona en mi curso había de izquierda, de derecha, como hay de todo, de toda línea política, ¿no? De diferentes religiones. Entonces se sorprendían cuando me decía el único profesor que nunca nos dice que nuestro pensamiento está mal, sino que nos enseña a sostener nuestra forma de pensar. Sí. Esa es una parte esencial. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas a defender o compartes tus conocimientos en la medida que tú enseñas a defender una idea, las personas se esfuerzan por saber argumentar. Eh, y cuando tienen que argumentar, muy difícilmente van a poder defender ideas que no tienen asidero, que no tienen, que están, que, o formas de pensamiento que en realidad se sostienen en falacias, ¿ya? Por ejemplo, como el hecho de querer cambiar el pasado, cuando no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, ese simple hecho de pensar de que el pasado no lo vas a poder cambiar, pero que además hay un sesgo cognitivo que justamente que se llama el sesgo cognitivo narrativo, es que generalmente las personas nos inventamos el pasado. ¿Por qué? Porque no conocemos muy bien qué es lo que sucedió. Entonces nuestra memoria asociativa lo que hace es que a partir de poca información que tenemos o que alguien nos ha dado, alguien ha dicho en ese tiempo era así, ¿no? Entonces la persona le da un cierto sentido a esas ideas y se empieza a inventar el pasado. Y entonces cree que inventando el pasado puede controlar el futuro, cosa que no va a suceder. Entonces, ese es mi criterio. Yo, al menos como docente, he descubierto que vale la pena hacer esa diferencia. Después, el otro punto que hay que considerar en el marco de la educación política es que la libertad, ¿ya? No sirve para invadir otras libertades. En realidad, la libertad sirve para demostrar la utilidad que cada ciudadano tiene respecto a la sociedad en que vive, es decir, en la que vive. ¿Cómo contribuyo yo como persona a la sociedad donde vivo? Una sociedad que, con todas las limitaciones que he tenido, me ha permitido ir a la escuela, al colegio, a la universidad, y tengo que responder de algún modo a esa sociedad. Entonces, eso nos está, creo que es algo básico para luego comprender que una sociedad donde haya esta posibilidad de elegir, porque la libertad es esencialmente elegir, necesariamente debe tener determinadas condiciones, ¿no? De habitabilidad. ¿Cuáles son esas condiciones de habitabilidad? Por ejemplo, que haya un sistema político como la democracia, que es un sistema imperfecto, pero que a una persona le ayuda a buscar sus, digamos, la perfección. ¿Ya? Un sistema político te permite, por ejemplo, tener igualdad de oportunidades. La democracia, en teoría y en la práctica, te da esa posibilidad de igualdad de oportunidades. Lo que significa que no es que todos vamos a ser iguales, sino que todo el mundo tengamos la posibilidad de partir, ¿no? de la misma meta o del mismo lugar para correr en condiciones no exactamente iguales, pero al menos aproximadas, en busca de la meta. Después, por supuesto, te permite tener condiciones de bienestar espiritual, porque el bienestar espiritual no necesariamente, no es nada desdeñable, porque es el fundamento del bienestar físico, ¿no? Por ejemplo, el hecho que tengas libertad, que no seas rechazado, que puedas participar en reuniones, que puedas ser apreciado, valorada como persona,
ya genera bienestar espiritual. Y ese bienestar espiritual obviamente te lleva a un bienestar emocional, ¿no? En el que aprendes a equilibrar tus emociones. No eres una persona que te resientes con la sociedad porque te han maltratado, te han rechazado, te han excluido, te han discriminado, ¿no? O han sido injustos contigo. Por tanto, es una persona que al tener bienestar emocional, por supuesto que puede aspirar a un bienestar intelectual. Y para tener bienestar intelectual, bienestar espiritual, es esencial tener bienestar físico, ¿no? Bienestar material. Porque una persona que tiene bienestar material, que puede tener una vivienda, que pueda tener una buena alimentación, ya siempre va a tener más posibilidades de poder vivir bien, de poder vivir más tranquilamente y desarrollarse, ¿no? En su vida ya a partir de las aspiraciones que uno tiene. Pero en cambio una persona que es discriminada, que vive en condiciones muy pobres, ¿no? Entonces, pues es muy difícil que pueda realizarse como ser humano. Y ahí hay una terrible frustración, que creo que por eso un sistema político como la democracia no puede aceptar algo así. ¿Ya? Porque en cambio en sistemas totalitarios o autoritarios, a veces pues el jefe o el político empieza a despreciar una gran parte de la población y le hace la vida imposible. Sí, es, Andrés. Y actualmente, tomando en cuenta el marco legal que rige el sistema educativo, sobre todo, ¿no? ¿Tú crees que estamos en la posibilidad de decir que estamos educando a estudiantes, a jóvenes, ¿no? Tanto en los colegios como en las universidades, para que tengan esa capacidad de pensar, de dialogar, de participar, de interactuar, ¿no? O solamente para que rindan pruebas, las pasen y bueno, luego consigan empleo? Bueno, yo concibo la educación, por ejemplo, pues, la educación, vamos a ver como la forma de hacer sentir bien a la otra persona, ¿ya? Esa es una forma de ver la educación. La otra forma, la educación es como una transmisión de conocimientos y de información. Eh, el hecho de transmitir conocimientos e información, cuando una persona tiene conocimientos, tiene más probabilidades de ser más libre, ¿no? Porque la ignorancia a veces puede generar una esclavitud mental, ¿no? Y es fácilmente manipulable. Entonces, una educación que transmite conocimientos e información y una información además que comparte valores, ¿no? Hace que tengamos ciudadanos preparados para convivir en una sociedad. No podemos mandar a nuestros hijos a la sociedad sin haberlos armado de valores, sin haberlos armado, ¿no? De conocimientos y de información. Yo creo que el hecho de que tengamos por ejemplo, esos valores, conocimientos, hace que la sociedad desarrolle un componente que es esencial en su desarrollo, que es la confianza, ¿no? La confianza en la medida que eh, cualquiera de nosotros mande a nuestros hijos, a sus hijos a la escuela y sepa que no le va a pasar nada, que va a llegar tranquilo a casa y además confíe, por eso se llama confianza, que los profesores van a cumplir su papel como debe ser, ¿no? Y los padres y los estudiantes también. Muchas sociedades se han desarrollado así, sobre la base de la confianza social. Y eso es educación, ¿no? Sabes que no te va a engañar el conductor, que no te va a dejar, por ejemplo, eh, mínimos detalles, que si te dice el letrero del minibús, dice de parada A a la parada Z, sabes que te va a llevar a la parada Z, porque si te abandona en la parada C, ahí se rompe la confianza, ¿no? Y eso es lo que pasa en las sociedades, ¿no? Por ejemplo, un policía no tendría que engañarte, no tendría que abusar de su autoridad. Tú confías en que no lo va a hacer. Si lo hace, se rompe la confianza.
Lo propio un juez. Un juez tiene que fallar, ¿no? O sentenciar en el marco de los elementos y las evidencias de prueba. Si lo hace fuera de eso, está rompiendo la confianza. Y para tener autoridades, ¿no? Instituciones, personas que no rompan la confianza, justamente tenemos que educar en este sentido. Transmisión de conocimientos, transmisión de valores, ¿no? ¿Para qué? Porque cuando una persona tiene esos conocimientos y esos valores, entonces una persona educada hace sentir bien a la otra persona. Precisamente lo que tú decías, ¿no? Ahí hablando de la confianza, que creo que es el pilar para que una sociedad pueda realmente articularse mejor y construir, ¿no? Un país próspero, una sociedad próspera, ¿no? En todos los sentidos, en los aspectos que tú señalabas también, desde el punto de vista de que sea una sociedad saludable emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, ¿no? Para eso, eh, estimado Andrés, ¿tú crees que eh, todo lo que has podido ver en estos años de experiencia, del 1 al 10, disculpa que te diga esto, pero ¿cómo nos calificarías a Bolivia en su nivel, por ejemplo, de interdependencia, que creo que hablábamos la anterior vez, ¿no? O sea, ¿somos realmente seres interdependientes? ¿O todavía nos falta mucho para llegar a eso, tomando en cuenta la situación por la que se atravesando Bolivia, ¿no? Estar pasando de una época, cerca de Bueno, 20 años, que hemos tenido una forma, ¿no? de gobierno, del manejo del poder, y bueno, ahora estamos transitando un camino que eventualmente querríamos que nos lleve a esto, ¿no? A que el cimiento sea lo que tú dices, esa confianza. una sociedad, por definición, está compuesta por seres interdependientes porque una persona necesita los servicios de otra persona para alcanzar determinados objetivos. Por eso nuestra característica es que nosotros somos seres colaborativos, somos los únicos animales colaborativos. Nos podemos organizar en función de objetivos. No solo los seres humanos nos organizamos en torno a símbolos. Por ejemplo, tenemos federaciones. No hay pues una asociación de perritos callejeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese momento somos una sociedad interdependiente. Ahora, la interdependencia en el intercambio de bienes espirituales, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Eso qué significa? Que si yo fallo, ¿no? Lo que pasa, si yo soy conductor de un vehículo y mi misión es, por ejemplo, transportar a un grupo de personas de un lugar a otro, eh, primero tengo que dormir bien, ¿ya? Porque estoy conduciendo vidas, no solamente estoy conduciendo un vehículo, estoy conduciendo. Tengo que dormir bien, tengo que, mi vehículo tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Porque no puedo poner en riesgo a las vidas que estoy transportando. Ese es un intercambio de bienes, de valores, de bienes espirituales y de valores, ¿no? Si tengo un restaurante, tengo que tener la obligación, sin que venga a vigilarme ni el municipio, nadie, de tener las cosas limpias y de hacer un buen servicio a la gente. ¿Ya? Eso es esencial comprender así. Si yo vivo, por ejemplo, vendiendo ropa, tengo que producir la mejor ropa y tengo que ser sincera con la gente o sincero con la gente que me va a comprar en el costo, ¿ya? En el trato. Esas son, yo creo que esa parte es que hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque pues un conductor a veces ah, no lleva al mantenimiento a su vehículo cada determinado tiempo. Busca engañar a la gente, no le vende el precio justo, busca aprovecharse del momento. Entonces nos convertimos en una sociedad muy desconfiada, porque decimos, me va a engañar esta persona, me va a engañar, no me está dando el peso justo. ¿Ya?
Entonces, alterar balanzas, por ejemplo, ya eso comunica mucho de las personas, ya que el hecho que te quieran engañar a la hora de venderte determinados productos. Y eso pasa por esta educación de valores, ¿no? De enseñar desde niños, niñas, de que tienes que cumplir tu rol de utilidad a la sociedad. ¿Por qué tú estás viviendo? ¿Cuál es el sentido de tu vida y de tu presencia en una determinada comunidad? Muy cierto, tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Efectivamente, yo creo que la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos es eso, ¿no? Sólidos principios, valores para que ellos sean autocríticos reflexivos, ¿no? O sea, que siempre primero empiecen por hacer una autoevaluación de cuán bien están haciendo las cosas, como para también luego, pues, ver que fruto de ese desapego, podríamos decir, están contribuyendo a su entorno familiar, entorno social, entorno laboral, ¿no? Y el país en este caso. Pues bien, muchísimas gracias, Andrés. Con esta pregunta hemos concluido el segundo bloque, que precisamente, ¿no? Podemos señalar que educar no solamente consiste en transmitir conocimientos, ¿no? No solamente es hablar de la parte cognitiva, sino principalmente y fundamentalmente es formar personas con principios, con valores, capaces de dialogar, capaces de generar esa confianza, esa empatía, ese respeto, ¿no? Y asumir responsabilidades, que eso es muy importante, porque una persona que quiere ser libre tiene que aprender a ser responsable. Vamos a pasar al tercer bloque que precisamente es para hablar de los jóvenes, las redes sociales y ese pensamiento crítico que es tan importante, pues fortalecer. Y ahí nos gustaría conocer tu punto de vista respecto a sabemos que hoy muchos jóvenes están empezando a construir su opinión a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ves tú esta realidad? Que está bien tomando en cuenta que ahora las redes sociales, pues sí, efectivamente nos ayudan mucho a transmitir información, pero también hay mucha desinformación. ¿Cuál es tu punto de vista, estimado Andrés? Sí, es un momento que yo lo llamo, es un tiempo de desmasificación. Antes, en nuestra juventud, Rosana, nosotros los medios de comunicación nos trataban como una masa. Entonces, para los medios éramos todos iguales, ¿no? Y todos éramos homogéneos y a todos había que transmitirles determinada información en función de determinados estímulos y determinadas acciones. Bueno, se concebía de ese modo al ser humano que consumía los bienes la información o la opinión que producían o el entretenimiento que producían los medios. Eh, las redes sociales han acabado con esa forma de ver a la sociedad. Ahora hay una desmasificación. ¿Por qué? Porque pues, los ciudadanos pueden intervenir con nombre propio a través de sus páginas, de su muro, de sus cuentas en las redes sociales y participar, ¿no? En la construcción de la opinión pública. Eso es muy bueno. Ahora, que hay más riesgo de desinformación, sí, pero siempre hubo desinformación en la sociedad. Siempre, desde los tiempos bíblicos. Por eso es que la Biblia comienza echando la culpa a la mujer de cosas que nunca han sucedido, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hubo eso. La diferencia está en que ahora hay viralidad, es decir, hay mayor velocidad en la transmisión de las mentiras, ¿no? De las fake news, de las posverdades. Eh, pero también hay formas de combatir eso, ¿ya? Yo creo que es un momento en que el desafío justamente está en evitar que la desinformación viaje más rápido que la verdad. Es difícil, pero no hay que dejarse. Yo creo que hay que seguir trabajando y fomentar la participación de la gente, de los jóvenes, es esencial para construir un modelo de vida, un sistema político ya democrático. Vale la pena. Creo que es el tiempo en que la gente escribe más, participa más.
aunque desde su perspectiva muy emocional, ¿no? Desde el cerebro reptiliano a veces inmediatamente reaccionan ya a partir de las emociones que les pueda generar una opinión. Eh, Creo que el trabajo ahora consiste en que no reaccionen a partir de la opinión, sino a partir de ideas. Ahí precisamente a colación el consultarte, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudarles a los jóvenes principalmente a distinguir entre información, opinión y desinformación? Primero, definiendo los conceptos, ¿no? La opinión siempre está entre la opinión es más oscura que el conocimiento y más clara que la ignorancia. Está entre la ignorancia y el conocimiento. Uno opina de lo que cree que conoce, pero en realidad no conoce tanto, ¿ya? Y eso tiene una explicación neurocientífica. Por eso es que las personas generalmente no discuten en una mesa sobre ejercicios, por ejemplo, de álgebra. Ya, no discuten. Discuten sobre hechos que puedan tener diferentes interpretaciones, como la política, el fútbol. Por eso la opinión tiene esa definición. En cambio, la información tiene que ver con la certeza y con la evidencia. Una información necesariamente tiene que tener un fundamento de verdad, eh, o aproximarse al menos a él. Y yo creo que comprendiendo el valor de la opinión y de la información, los ciudadanos comprenden lo que es el pluralismo. No puedes prohibir una opinión porque crees que esa opinión está equivocada, ¿no? Eso es censura previa. Yo creo que tenemos que fomentar incluso las opiniones más locas. Eh, ¿Por qué? Porque esas opiniones locas incomodan a la sociedad. Y es bueno que la sociedad se incomode. De ese modo, la sociedad empieza a escudriñarse, a verse en un espejo y decir, ¿tendré algún problema? Eh, y desde ese momento creo que estamos logrando que las personas puedan aprender el valor de la opinión y de la información, ¿no? La opinión para ampliar las fronteras, los horizontes intelectuales y la información para tener un ancla, ¿no? Que nos ayude siempre a basarnos en muros de evidencia. Fuentes de información que sean, obviamente, tal vez no decir cuáles, pero sí que para ti sean pues fiables, ¿no? Para que tú puedas vertir un criterio formado. Esa básicamente sería la información, ¿no? Sí, efectivamente, Andrés. Y si tú pudieras darle ahora a nuestros jóvenes, sobre todo, que están tratando de explorar, están interesados en conocer más de lo que pasó y de lo que eventualmente podrían hacer para que Bolivia mejore en los diferentes aspectos, ¿no? En los que actualmente está con tantos problemas en aspectos sociales, económicos, políticos, ¿no? Educativos también. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar para que ellos puedan ejercer una ciudadanía más activa, más responsable, más informada? ¿Qué es lo que tú les podrías decir, Andrés? Yo pienso que en un primer momento un ciudadano debe preguntarse cuál es el sentido de su vida, ¿ya? ¿Qué hace en este mundo y cuál es, para qué ha venido? Cada persona tiene una utilidad en una sociedad, ¿no? ¿Para qué ha venido? Preguntarse desde ese momento, yo creo que después vale la pena que, por ejemplo, no tema al error. Es decir, que no tenga miedo a cometer un error. ¿Ya? Porque cuando uno empieza a tener miedo a cometer un error, empieza a cohibirse. Eh, Más bien debería comprender el error como una forma de avance, de aprendizaje. Entonces, una persona que sabe que el error le va a ayudar a avanzar, ¿ya? Va a ser una persona más creativa. ¿Por qué? Porque la creatividad
es resultado del error. No puedes a la primera crear algo. Todos los que han inventado alguna cosa han tenido que cometer errores previos. Es muy normal. Entonces, una sociedad creativa tiene más posibilidades, un joven creativo tiene más posibilidades, ¿no?, de convertirse en una persona que pueda ya generar ingresos, ingresos económicos o resolver problemas de la sociedad. Y una persona que no tiene miedo al error y se vuelve más propositiva, ¿no? Y que descubre o que sabe en qué sentido va su vida, es una persona que tiene bienestar emocional, espiritual, intelectual. Y es una persona que, si bien nunca ha buscado el éxito, pero desde el momento que ha cuidado estos aspectos, va a llegar al éxito sin proponérselo, ¿ya? ¿Por qué? Porque educar a los hijos, enseñándoles que el error es parte de la vida, ¿no? Y que depende mucho de cómo tú vas a encarar ese momento difícil, ya es un gran avance. O sea, porque algunas personas por un error pueden hasta nunca más realizar nada y paralizarse, ¿no? Y eso no está bien. Yo creo que deberíamos convertirlo en parte de la formación de los chicos, porque en ese caso, pues estamos formando gente con capacidad de decidir. Y cuando una persona decide, es porque previamente ha tenido elementos como para poder decidir, es decir, se ha informado, ha escuchado opiniones, se ha nutrido de otras perspectivas, de otros mundos y ha decidido, asumiendo las consecuencias. Y cuando aprende a asumir las consecuencias, pues es una persona que no le echa la culpa ni al pasado, ni a otros, ni al imperio, ni a nadie, sino que sencillamente sabe resolver sus problemas. Muy de acuerdo, sí. Enseñarles, yo creo, a nuestros hijos lo que en algún libro leí, ¿no? No recuerdo si es el libro de hábitos atómicos, pero decía, ¿no? Que hay que enseñarles a nuestros hijos a entender que el fracaso es una acción, no una identidad. Entonces, vamos a fracasar 1000 veces, pero no decirnos yo soy un fracasado, no un fracasado. Eso sí es un cambio de identidad. Entonces, y además que de esos fracasos, de esos errores, de esas situaciones adversas, pues uno aprende más. De acuerdo contigo, Andrés. Pues bien, ya concluyendo este capítulo, o más bien este bloque, pues podemos entender que la democracia lo que necesita de verdad es ciudadanos informados, no ciudadanos que sean manipulados, que creo que en gran medida, y obsecuentes, ¿no? En gran medida creo que hemos estado siendo, ¿no? En anteriores eh, épocas de Bolivia, ¿no? Donde los gobiernos nos han, de alguna manera, y el poder nos ha manipulado, nos ha vuelto personas subsecuentes. Entonces, es importante que también la información, antes de que la compartamos, la verifiquemos, para no necesariamente, por situaciones que eventualmente a veces, por tiempo, por alguna, compartimos, podemos causar mucho daño, podemos generar mucho malestar. Entonces, es importante, yo creo, eso. Luego también aprender algo muy importante, ¿no? A tener mente de explorador, no de juez, o sea, aprender a preguntar, a indagar, a investigar y no solamente a juzgar, ¿no? Porque eso es fácil y a veces eso nos debilita como sociedad. Pues bien, vamos a pasar al último bloque, que es precisamente de los ciudadanos, de espectadores a ciudadanos protagonistas. ¿Cómo podemos lograr esto? Y es ahí que consultarte, Andrés. Hay muchas personas, incluso yo en alguna época, y bueno, dije, bueno, ya basta. ¿Para qué participar? ¿Para qué más? Y todo es para echar en un saquillo que no tiene fondo, ¿no? Que está con hueco. Ahí y al final no tenemos ningún tipo de cambio, no hay nada que se pueda hacer con esta situación. Entonces, ¿cómo podemos realmente, como tú sugieres, que podríamos, estas personas que de alguna manera han ido contribuyendo, pero ya están eventualmente ya desmotivadas o sienten que su participación ya
marca la diferencia, podrían recuperar la confianza en la democracia y van a ponerse ese chalequito y dirán, yo voy a empezar a ser un protagonista. Mire, Rosana, Adelante. si una persona no decide, otras personas van a decidir por él. Eso es algo muy, ¿no? Eso es lo que sucede todos los días. ¿Ya? Cuando las personas no participan en las decisiones, hay otras que deciden. Entonces, creo que es esencial compartir la idea de que una persona, en la medida en que participa en las decisiones, ya, puede cambiar su futuro. Pero si no lo hace, otras personas van a hacer, y no pensando en su futuro de esa persona, sino en el futuro de dirigentes, de pequeños grupos. Y también creo que hay que decir que la vida es un proceso, ¿no? Ningún cambio es rápido, nada es de una noche a la mañana. Un bebé, 9 meses. Muchas personas tardamos años en desarrollar transformaciones. Y además también creo que hay que superar algunos sesgos cognitivos, ¿no? Algunas falacias. Por ejemplo, yo creo que este es el mejor momento de la humanidad, pese a todas las cosas que hay, ¿ya? Hay más libertad, las mujeres están ingresando poco a poco en las decisiones públicas, ¿ya? Hay menos gente muriendo de hambre. No debiera haber ni una persona que muera de hambre, pero hay menos gente. Aunque la democracia en algunos países retrocede, pero hay más posibilidades de lucha también, ¿no? Para garantizar el sistema democrático, para pelear. No estamos, a mí no hubiese querido yo nacer, por ejemplo, no sé, pues, en la era de la esclavitud, ¿no? Cuando te mataban, eras parte de un botín, eras esclavo, o en la época de la Inquisición, no hubiese querido nacer ahí, menos hubiese querido ser mujer en ese tiempo, ¿no? Fatal. O en las épocas de las guerras mundiales, ¿no? De las ideologías totalitarias. Yo creo que este es un gran momento y hay que apreciar este momento. Y de ese modo creo que hay que contagiar la posibilidad de que si los seres humanos hemos evolucionado, hemos cambiado, hemos transformado, hasta tener las sociedades actuales, hasta tener los instrumentos, las herramientas tecnológicas que nos ayudan, por ejemplo, a tener este tipo de conversación a distancia, impensable hasta hace 10 años nada más. Y yo creo que estamos en un gran momento de la humanidad. Y todo eso se ha logrado en la medida que ha habido miles, millones de personas que han participado en las decisiones y en la lucha por un bienestar, ¿no? De la humanidad. Cada vez, cada hecho ha posibilitado un avance. Entonces, la participación de la humanidad, de las personas, por muy pequeñas que sean, no ha sido inútil. ¿Ya? Yo creo que el aleteo de una mariposa puede cambiar, ¿no? La realidad. Cierto. Tienes toda la razón, Andrés. O sea, lo que dices, ¿no? Estamos eventualmente en un mundo buca, decía alguien, volátil, ambiguo, complejo, ¿no? Pero estamos también, y eso es muy evidente, en un mundo lleno de oportunidades. Entonces, nos toca a cada uno de nosotros, pues, tomarlas, ¿no? Y desde el lugar en el que estemos, ocuparnos de que esas oportunidades, pues, puedan ser, podríamos decir, las que nos impulsen a generar cambios. A veces nos da miedo, también es evidente y es normal, porque somos personas que también tenemos miedos, inseguridades por medio, pero creo que ese es el desafío, ¿no? Es el desafío porque somos la única especie que también, como decías, ¿no? Que podemos, pues, construir esa interdependencia y podemos hacerlo desde la confianza, desde la empatía, desde el respeto. Bueno, acá hay otra pregunta que también me encantaría que la respondas, estimado Andrés, y es precisamente tú eres comunicador, periodista, la responsabilidad, ¿no? Que tienen actualmente los medios de comunicación, ¿no? La prensa, también obviamente en el caso de las universidades, de las
centros de formación y la sociedad civil en sí para poder recuperar una sana convivencia y realmente una democracia que sea saludable para Bolivia. ¿Cuáles crees que son estas responsabilidades para estos actores? Bueno, una responsabilidad básica que debemos comprender nosotros es contribuir en el sostenimiento de un sistema político que nos pueda ayudar a conservar determinados valores que nos permiten acondicionar nuestra vida, ¿ya? Las personas que en este momento estamos en plena etapa de producción intelectual, física, creo que tenemos ese deber ineludible. Eh, Creo que debemos tener menos nostalgia por el pasado y más futuro, ¿ya? Menos nostalgia, más futuro. Eso significa que debemos pensar de aquí a unos 25 años cómo va a estar nuestro país, nuestra sociedad. Yo quisiera que haya una sociedad con más confianza, una sociedad más colaborativa, una sociedad con personas con mayor bienestar espiritual, intelectual, físico, económico, ¿no? Bienestar económico. ¿Ya? Un bienestar, una sociedad que comprenda que la libertad es para complementarse con otras libertades y no para limitar las otras libertades. ¿Ya? Una sociedad que aprenda, yo creo que tenga las responsabilidades muy bien distribuidas, tanto de las autoridades como de la propia gente. Que tengamos el gusto de decir yo quiero pagar mis impuestos, porque sé que me van a devolver en obras y en bienestar. Sé que no me van a robar, ¿no? Y eso depende mucho del trabajo de las autoridades, pero también de los laboratorios de pensamiento, como la Fundación, ¿no? Educar para la Vida, porque las fundaciones, las ONG son laboratorios de pensamiento. Es donde surgen las ideas para resolver problemas, ¿ya? No solamente problemas económicos o problemas de otra naturaleza, sino problemas del bienestar psicológico, ¿no? Problemas del bienestar espiritual. Y creo que esas responsabilidades son una tarea ineludible que tenemos los seres humanos, y más aún cuando estamos en un momento en que vale la pena, ¿no? A superar los miedos. Todos hemos tenido miedo, pero el miedo es la antesala de la valentía, ¿no? Las personas valientes y que toman decisiones son las personas que creo que cambian las sociedades. Gracias, Andrés. Sí, definitivamente la democracia tenemos que entenderla que, como decías, no solamente pertenece pues a quienes gobiernan o a las autoridades de turno, sino sobre todo se construye desde la familia, desde el hogar, la escuela, la universidad, desde el barrio incluso, ¿no? Espacio donde ahora incluso, ¿no? En este espacio en el que estamos dialogando, donde obviamente se tiene que actuar con respeto y responsabilidad, que es lo fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar ese vínculo, ese nexo, porque va a estar sustentado en algo fundamental que es la confianza. Bueno, vamos a ir concluyendo ya con el último bloque y es precisamente para hablar de tu libro, Democracia, Educación y Esperanza, que es el nombre del bloque. Pero nos gustaría, Andrés, que nos comentes un poquito qué es lo que a ti te ha impulsado a ponerle ese título a tu libro, ¿no? Y que afirma que la democracia conduce a la felicidad. ¿Cómo llegaste a esa conclusión y cómo construiste este concepto? En la época del MAS yo vi mucha gente desgraciada, ¿no? Infeliz, abatida por decisiones de las autoridades, por el abuso de poder, por las injusticias que cometieron estas personas. Entonces empecé a indagar de cuánto debería o cuánto influye un sistema político en el bienestar de la gente. Y obviamente leí bastantes libros sobre democracia, sobre historia de la democracia, sistemas políticos, organizaciones políticas, sociales, y ahí descubrí evidentemente que un sistema político tiene que organizar una sociedad, tiene que darle un orden social, un orden económico para lograr el bienestar de la gente. De otro modo no tiene sentido.
Y el sistema político está muy vinculado, ¿no? Obviamente, con el bienestar de la gente. Por eso es que los países que han cultivado la democracia en diferentes lados, los que han generado la democracia plena, por ejemplo, son sociedades más felices. Son sociedades que tienen más posibilidades de convivencia y de paz social. Creo que están vinculados y a lo largo de la investigación, del trabajo, he descubierto esa conexión ineludible, ¿no? Una conexión además real. Y que en el libro por eso hay evidencias de todo lo que puede hacer un sistema político, un grupo de autoridades, ya sea en favor o en desmedro de un grupo de personas. Es, es realmente profundo lo que acabas de decir, ¿no? Y más tomando en cuenta que, como dices, no has estudiado bastante, has leído bastantes libros y ya has analizado, podríamos decir, la realidad de Bolivia, ¿no? Y ahí es donde precisamente me gustaría saber la receta, no diré la receta, pero cuál es ese mecanismo que tú tienes, porque tu, tu esencia en realidad, y lo dice también el libro, o sea, es que tú eres una persona muy optimista, o sea, optimista de que Bolivia va a salir de esto, vamos a tener mejores años y vamos a realmente hacer la sociedad que merecemos ser, ¿no? Y vamos a tener autoridades, o sea, instituciones fortalecidas, o sea, realmente podemos llegar a donde nosotros nos propongamos. Entonces, pero ese optimismo que tú tienes, ¿de dónde lo sacas? ¿Cómo has logrado construir eso? Bueno, pues hay sociedades que hace 40 años estaban muy mal y lo han logrado. Entonces uno se pregunta por qué no nosotros, ¿no? Yo creo que depende mucho de las élites que dirigen, ¿ya? Y a esto, para ir cerrando este diálogo, yo creo que la ciencia ha probado que en un 50% digamos, de las posibilidades del bienestar pasa por los genes de una persona. Hay genes hay personas que están más predispuestas a ser optimistas y otras no, eso es muy natural. Pero hay un 40% que tiene que ver con el entorno, ¿no? Y en ese entorno están las decisiones. Y en las decisiones necesariamente tiene que ver el sistema político. Un sistema político que contribuye al bienestar de la gente le va a dar más posibilidades de que esa persona pueda asumir buenas decisiones. ¿Ya? Porque una persona que vive en condiciones de pobreza va a tener muy pocas posibilidades de elegir y de decidir bien. El otro 10% es prácticamente son las circunstancias, ¿no? El azar, el destino, la suerte. Yo creo que en nuestro país podemos, ¿no? Avanzar en la medida que podamos tener una élite que pueda comprender esta realidad, ¿no? Que de otro modo, pues vamos a tardar, pero sí lo vamos a lograr. Bien, pues bien, así hemos llegado al final de este episodio número 9 de Pensamiento Divergente. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente todo lo que hemos ido conversando nos ha ayudado a reflexionar sobre los diferentes roles que como institución tendríamos nosotros que cumplir y apoyar, y obviamente a ver que realmente necesitamos sanar, necesitamos curar heridas, necesitamos trabajar en el desarrollo de las personas desde el punto de vista de ayudarles a encontrar un sentido de vida para que al estar precisamente bien consigo mismas, pues van a poder contribuir podríamos decir, a fortalecer, ¿no? Una mejor sociedad, una mejor convivencia entre los bolivianos. Ya para despedirnos, me gustaría que tú también mandes un mensaje a Bolivia. Ayer hemos cumplido 201 años. Bueno, en realidad van a ver el programa el lunes, pero bueno, el jueves ha sido nuestro aniversario. Hemos cumplido 201 años de independencia. ¿Qué le dirías a cada boliviana, que lo que quiere es que la democracia realmente en Bolivia pues, se recupere de manera plena? Muy breve. Primero, creo que necesitamos menos nostalgia, más futuro. Me explico. Siempre desde que estaba en el colegio,
nos enseñaban a revisar estos días la historia. ¿Quiénes, cómo, qué pasó? Yo creo que es tiempo de ver el futuro. ¿Qué va a pasar de aquí dentro de 20 años, de 50 años? ¿No? ¿Cómo va a estar Bolivia? Yo creo que hay que pensar en eso, porque el pasado no lo vamos a cambiar, el futuro sí. Y el futuro se cambia cuando se entiende que el pasado no lo vas a cambiar, pero el presente sí. El futuro comienza en el presente. Entonces yo creo que es tiempo de asumir así la realidad. Gracias, Roxana. Muchísimas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Hasta una